Bueno, entonces vamos a iniciar este espacio. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo mucha fortaleza, mucha paciencia para este mes un poquito larguito que nos queda. Yo voy a ser muy honesto en este espacio. Cuiden mucho su salud. Lamento mucho lo del profesor Santiago Barato. Es un golpe bastante fuerte, pero igual vamos a levantarnos y vamos a seguir adelante. Debemos llegar a grado 11. Espero que durante la semana de receso hayan podido también revisar algo de carreras universitarias y que hayan descansado, por supuesto. El día de hoy les voy a presentar el cierre prácticamente que vamos a tener en este mes. Yo voy a ser honesto, el cierre que estoy haciendo, estoy pensando en la crisis de dentro de un año, que va a ser la prueba del ICFES y el ingreso a la universidad. Con grado 11, imagino que ustedes están dialogando y estamos realizando el proceso de otra vez que debemos fortalecer para llegar a un excelente ICFES, para llegar pues a un ingreso a la universidad. No ha sido fácil, pero de igual manera les hacemos la invitación a que aprovechen esto al máximo. El día de hoy vamos a revisar entonces la rama judicial aquí en Economía y Ciencias Políticas. Mi nombre es Mr. Alexander Aponte y el objetivo que vamos a tener en este espacio es identificar las entidades y funciones de la rama judicial. Y nuestro Bill Ringer, arranquemos directamente regalando 5 en este espacio para que por favor nos cuente rápidamente qué entidades de la rama judicial usted conoce. Por favor, mencione tres entidades para así poder ir pasándole de una vez este espacio. Le voy a pedir el favor, muy encarecidamente, la crisis económica se está agudizando. Entonces, pagar una pensión acá es duro. Así que por favor participe, esté atento. Y le voy a pedir un favor. En un país como Colombia, donde se vulneran los derechos a toda hora, lo hacen por la ignorancia de la gente de no entender estas entidades. Entonces, por favor, ¿usted cuál se acuerda? ¿Cuál usted cree? Y le voy a pedir el favor que la participación esté atento. No espere a tener el problema para llamar al abogado para que le oriente. Esta asesoría, un abogado se la da por 500,000 pesos. Entonces, esté atento, por favor, de este espacio. No espere a perder dinero. Esté atento, por favor. Hay algunas personas que me están diciendo la fiscalía. Bueno, la fiscalía hay que tener en cuenta que no es un órgano, porque la fiscalía lastimosamente es independiente de la rama judicial. Entonces le voy a pedir un favor, cuando usted le digan, es que lo voy a llevar a la fiscalía, es para hacer una denuncia. Aquí le voy a explicar eso. No es que, mister, yo estaba de un momento a otro y me tocaron la pierna. ¿Qué hago ahí? ¿A dónde voy? Aquí le vamos a explicar eso, porque la fiscalía es el lugar en donde hay que ir en este espacio. La alcaldía, recordemos que hace parte de la rama ejecutiva. Acordémonos que es de un ente municipal. La Contraloría también es un órgano independiente de la rama de justicia. Investigan, más no hacen parte. Ahora sí, Juan Alvarado aquí, perfecto. Laura Ibáñez, perfecto. Juanita, perfecto. Muy bien, ¿quién más se va a animar directamente para este 5? Solamente tengo a 3 personas. Listo, hágale, Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿Cuáles son? Muy bien, Diego Sánchez, listo. A ver, venga, a ver, Juan Pablo Martínez. Revisemos directamente en este espacio. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces tengo aquí a Ibáñez, a Juan Pablo Martínez. ¿Listo? Tengo directamente aquí a Juanita. ¿Listo? ¿Qué pasó entonces con los demás? Vamos a ir con todas. ¿Listo? Si ya lo tenemos, si no lo tenemos. ¿Listo? ¿Qué pasó en este espacio? Muy bien, señorita Díaz. Excelente. ¿Listo? Muy bien, Chin. Ahora sí, ya lo tenemos entonces mucho más claro. Muy bien, Rodríguez. ¿Listo? Superior de la Judicatura. Muy bien, ¿qué pasó? Ya vamos cerrando este espacio. Muy bien, Vallejo. ¿Listo? Muy bien, Munar. Falta uno, Munar. Ah, no, porque usted ya me lo puse arriba. Listo, perfecto. Muy bien por aquí, Valencia. Faltan 2. Muy bien, Cárdenas. Perfecto. Muy bien, Sarmiento. Las Sarmiento están pegando duro acá. Muy bien. Sarmiento. Muy bien, chicas. Muy bien, Cárdenas. Alejandro. Muy bien, Narváez. ¿Listo? Y vamos cerrando entonces en este espacio. Va a cerrar chat en 3, 2, 1. Cierro directamente el chat en este espacio. Muy bien, vamos a arrancar a entender algo. Usted en la vida va a tener todo tipo de problemas. Todo. Y uno judicial a todos en algún momento nos toca enfrentar. ¿Qué necesitamos entender? ¿Cuáles son las entidades de la rama judicial y a dónde y qué proceso tenemos que hacer? Es por eso que les voy a presentar cuál va a ser la ruta de trabajo que vamos a tener a continuación. Pero antes de eso, tengamos muy claro esta frase de Paul Auster, que dice, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Hay que estar atentos, uno no está exento, hay un proceso de herencias, hay un problema con el vecino y todo puede suceder. Cuando uno conoce este tema se sabe movilizar. Es así que, ¿cuál va a ser la ruta de trabajo en este mes? En este mes va a ser interesantísimo.
y les voy a pedir el favor que a las 12 en punto ya iniciemos desde la próxima sesión. Vamos a tener instituciones, hoy arrancamos instituciones y funciones de la rama judicial. Próxima sesión, cómo se coloca una denuncia y derecho de petición, cómo denunciar a una persona. ¿Qué proceso? ¿Qué página? ¿Cómo hacemos eso? Para que usted lo tenga en cuenta en su vida cotidiana. Luego, ya llegando a noviembre, vamos a tener esto que se llama demanda. Yo necesito que usted sepa cómo se establece una demanda, qué tipos de derecho, a dónde, porque un abogado le cobra a usted casi 500.000 pesos por la consulta, 1.200.000 por el proceso. ¿Qué papeles se necesitan para hacer una demanda? Lo vamos a ver acá. Luego ya para la segunda semana de noviembre estaríamos en esto que se llama tutela. Tenemos una invitada que es periodista y vamos a revisar violentología en Colombia. Recordemos que la minga indígena está en estos momentos marchando hacia Bogotá porque hay muchas tutelas que se han incumplido por parte del Estado colombiano. Entonces vamos a entender también este espacio. Y le voy a pedir un favor, piensen problemas para que esos problemas los podamos tener aquí en cuenta y los podamos revisar. Listo, vamos a iniciar entonces nuestra primera parada, siendo las 12:19. Vamos a parar entonces rápidamente en esto que se llama entidades que componen la rama judicial, entre instituciones y funciones. Mister, tengo pereza. Mister, estoy cansada. Mister, me duele. Usted necesita entender esto porque esto es para la vida. Le voy a ser honesto. Pregunten grado décimo de cualquier colegio. ¿Cuántos realmente colegios le han mostrado esto a sus estudiantes? Porque le dicen simplemente ramas del poder, ¿para qué sirven? Y ya. Pero necesitamos entender cuáles son las entidades y ante todo entender, damas y caballeros, sus funciones, para qué sirve cada una. ¿Listo? Cuéntemelo todos, aquí ya lo tenemos. Hay personas aquí en el curso que, por ejemplo, tienen casos de derecho de familia. ¿Usted sabe dónde lo tienen que atender? ¿Usted sabe cuál es el proceso que tienen que hacer? Aquí lo vamos a ver. Cuéntemelo todo, si ya lo tenemos entonces más que listo, el título de este espacio. Cuéntemelo todo. ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Por favor, confírmeme para que podamos revisar los ejemplos. Si usted tiene algún inconveniente, algo jurídico que usted tenga duda, por favor, para que aquí lo podamos ejemplificar. Y de igual manera, prepárese porque vamos a seguir dando más 5 en participación, algunas preguntas que vamos a hacer. Le voy a pedir el favor de oralizar directamente los ejemplos para irnos preparando para entrevistas. ¿Listo? Cuéntamelo todo. ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Luz, ¿cómo vamos? ¿Sí nos escuchas bien? Bueno, parece que sí. Tranquila, mía, no se preocupe. Muy bien, entonces, vamos a ir iniciando. Cuéntamelo todo. Ya podemos darle clic a este espacio. Repito, no espere el problema judicial. No espere a que le llegue la demanda para saber, ay, ¿qué hago? ¿A dónde? No espere a que vulneren sus derechos para que usted tenga que pagar 500.000 pesos para que le asesoren este tema. ¿Listo? O hacer filas eternas, ya sea por teléfono presencial, en el consultorio jurídico de alguna universidad con practicantes. Entonces, es mejor que lo entienda de una vez. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya podemos ir iniciando este espacio. Tengo las 2:21. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién no lo tiene? ¿Qué hubo, Kate? ¿Ya lo tienes? ¿No lo tienes? Cuéntamelo todo. Anita Ortegón, ¿lo tienes? ¿No lo tienes? Camila González. ¿Listo? Daniel Martínez, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? Daniela Cárdenas, Daniela Díaz. Listo, están muy callados, por favor, activos en este espacio. Estefano, ¿más que listo? Evelyn. Listo, entonces vamos a iniciar en este espacio. Ya me acaban de confirmar. Perfecto, entonces, primer elemento, ¿qué es directamente la rama judicial? La rama judicial es específicamente un conjunto de entidades. ¿Pero qué es lo que hacen? Ojo, porque esto es lo más importante en este espacio. Regular, vigilar y castigar el incumplimiento de la normatividad. Eso es lo que hace. Castigar el incumplimiento de la normativa. Le voy a pedir un favor para que usted no sea víctima y tenga problemas después. Si usted llama a un policía para que le resuelva un problema, el policía lo que hace es contener para que no exista una vulneración. Pero el policía no es juez. Usted no puede solicitarle a un juez que le dé a un policía que le dé la razón frente a una u otra postura. El policía lo que hace es paraliza. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En un accidente de tránsito, lo que hace el policía es mediar, pero no realiza un proceso de juzgamiento. Quiero ser claro en ese proceso. Incluso la decisión de un policía uno la puede llevar ante un juez para que realice una segunda valoración. Pero quiero ser claro en este proceso. Las Fuerzas Armadas no son jueces. Ellos cuidan, contienen, pero no son jueces. Quiero ser claro en ese espacio. Es que lo que diga mi militar es la ley. No, qué pena, mi militar. Pero es que usted tiene que
seguir la ley. Usted tiene que proteger la soberanía del país y a los ciudadanos. Usted en ningún momento debe ser ley. Quiero ser claro en ese espacio. Con el respeto de los militares que estarán escuchando esto, hay que revisar muy bien el código contencioso que establece muy bien las funciones de los militares. Pero quiero que sea claro en eso. Tampoco yo le puedo exigir, y quiero ser claro en esto, a un presidente de la República que haga justicia, porque el presidente de la República lo que hace es administrar los bienes y servicios del Estado. Y él lo que hace es administrar, él no ejecuta justicia. Quien sí lo hace son directamente las entidades de la rama judicial. Entonces, vamos a revisar algunos elementos que usted debe tener en cuenta. Es que mi alcalde es corrupto. Alcalde, por favor, deje de ser corrupto. Bueno, pero no va a pasar nada. Usted necesita saber en dónde se denuncia, cómo se denuncia el alcalde que está siendo corrupto. Usted debe entender muy bien que es frente a la rama judicial, no en la rama ejecutiva. Es que yo le pido a los alcaldes que sean justos. Bueno, revisemos cuál es la competencia de cada quien. ¿Qué hace la rama? Regula, vigila y castiga el incumplimiento de la normatividad. En este país, ¿por qué se caen los procesos? Porque la gente no sabe a dónde dirigirse. Y hay que dirigirse específicamente a la rama judicial. ¿Listo? No siendo más, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Juanita, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos siendo claros? Muy bien, entonces, los veo muy tímidos hoy. Eso es una de las cosas que preocupa un montón. Usted debe entender que en este país existen las altas, medias y bajas cortes, ¿listo? Y de acuerdo al problema es que se clasifican estas cortes. Cuando el problema es bastante grande, hablamos de cortes altas. Cuando es mediano, demandas, tutelas, hablamos de medias. Y cuando el problema es medio, es bajo, en conflicto. ¿Puedes ver la diapositiva, por favor? Claro que sí, no te preocupes. Gracias. Entonces, tranquila. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a observar qué entidad y qué función tiene. Entonces, tenga mucho cuidado con esta información, porque es la que lo va a orientar frente a los procesos, qué tipo de acción se debe hacer y en qué institución. Ya, mister, muchas gracias. No, no, tranquila, Caterine, no se preocupe. Entonces, la primera corte alta la voy a explicar una por una y voy a colocar un ejemplo para que nos quede clarísimo. Es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, vuelvo, insisto, no espere a que le llegue el problema, no espere a que a su papá le den un contrato y que le incumplan para llegar al Consejo de Estado. Esté atento de una vez, ¿sí? El Consejo de Estado es básicamente la última instancia que asume este conflicto. Cuando están representantes del Estado colombiano y los particulares enfrentados en un problema. Voy a colocar el ejemplo más conocido en Colombia, corrupción. Entonces, Daniela Díaz es la alcaldesa y ella mandó ordenarme a mí, al secretario de Planeación, que necesitamos abrir convocatoria porque tenemos 8.000 millones de pesos para realizar la pavimentación de una vereda, ¿cierto? En el municipio de Cajicá. La doctora Daniela Díaz me solicita que abre la convocatoria en el menor tiempo posible para colocar en concurso la obra y que se puedan presentar diferentes empresas o consorcios de construcción para que participen. Yo como secretario de Planeación debo colocar las condiciones, no solamente el presupuesto, sino qué condiciones deben tener estas empresas para poder acceder al contrato. La mejor empresa, la que cumpla con ellos, es la que gana. Si yo empiezo a redactar las condiciones de la convocatoria a favor de una empresa, desclasificando a los demás para poder privilegiar a esa empresa, es corrupción. Y si yo le digo tras del hecho a la empresa, ¿cómo vamos ahí? ¿Cierto? Entonces, el valor del contrato son 8.000. Yo le doy a usted el contrato. Yo como redacto las condiciones, yo le doy a usted el contrato. Así se roba en Colombia. Yo le doy a usted el contrato. Y como yo le doy el contrato a usted, pues apenas la alcaldesa firme y autoriza el pago, ¿qué va a pasar? Pues usted me tiene que dar a mí 1.000 millones de pesos o 200 o 500 millones de pesos. ¿Qué pasa en ese espacio? Tenemos un elemento de corrupción. ¿Quién atiende la corrupción en Colombia? Lo atiende, por un lado, la Contraloría, ¿sí? Que es un ente que investiga, pero que no pertenece a la rama de la justicia. ¿Y quién es realmente quien lo juzga? ¿Quién juzga realmente la corrupción en Colombia? El Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado es el que va a mirar que existe un conflicto de intereses entre la empresa y entre los funcionarios públicos que se llama corrupción. Y en ese caso, yo como funcionario, como secretario de Planeación, estoy incurriendo en un delito porque estoy privilegiando a una empresa y estoy desclasificando a las demás. Entonces, que lo tengamos bien claro. Ahora, si tenemos ahora un problema entre dos entidades estatales, entonces voy a colocar un ejemplo muy sencillo.
La alcaldía de Zipaquirá solicita abrir una nueva carretera en un bosque y la Secretaría de Ambiente de Zipaquirá no está de acuerdo con la decisión de la construcción. Entonces, ¿qué va a pasar en ese espacio? Tendría que llevarse ese caso ante el Consejo de Estado para darle la prioridad o al bosque o a la carretera que va a comunicar a las poblaciones. Entonces, bajo esos dos elementos se moviliza el Consejo de Estado. Pero quiero ser muy claro en esto. El elemento más importante del Consejo de Estado se llama corrupción. Es que el alcalde está pidiendo que nosotros le donemos un dinerito para que él pueda hacer otros proyectos y darnos empleo. ¿Sí? Que si queremos trabajar con el alcalde tenemos que darle dinero. ¿Dónde denuncia el alcalde? En el Consejo de Estado. Es que el concejal del municipio de Tabio, por ejemplo, está cogiendo la camioneta que es institucional, que es para su seguridad, para irse de fiesta con sus amigos y tras del hecho llevarse la camioneta para Melgar. Y el tipo es feliz en Melgar exhibiendo su camioneta. Delito. ¿Dónde lo denuncio directamente? En el Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado me está mostrando directamente un incumplimiento de las funciones del funcionario público y un mal uso de los recursos frente también a los particulares. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Estamos siendo claros? Consejo de Estado trabaja específicamente corrupción. Y ese tema de los contratos, por ejemplo, Odebrecht, directamente, ¿quién lo está manejando? El Consejo de Estado. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Ninguna? Es que existen 100.000 maneras de resolver esto. Uy, espere, Consejo de Estado, venga, lo revisamos. ¿Sí? Es la última instancia, pero es la más importante la que toma la decisión. En el caso, por ejemplo, del señor Álvaro Uribe, una de las instancias que tomó decisión ahí fue el Consejo de Estado, que luego pasó, fue la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Laura, la escuchamos. Hola, mister. Mister, una pregunta. Es que iba a usar el chat, pero me parece que está desactivado. Sí, Ah, sí, pero la escuchamos. ¿Qué pregunta tiene? eh, pues sí, era lo de Uribe, que pues, ¿por qué pasó lo que pasó? Tenemos dos cosas con Uribe. Por un lado, es que Uribe tiene 134 denuncias. Es que también revisar 134 denuncias es como duro. Solamente hay dos que le puedo resumir en este espacio y están documentadas en semana.com. Usted puede revisar por un lado que hay una ejecución de proyectos en el gobierno de Álvaro Uribe que presentaron irregularidades. Significa que existe también un sobrecosto de algunas obras que fue denunciado por la Contraloría y por la Procuraduría y el Consejo de Estado valora la investigación que hizo la Procuraduría y la Contraloría para realizar entonces un proceso de investigación a el gobierno de Álvaro Uribe. Quiero ser claro en eso. ¿Listo? Ahora, el caso más famoso que ahorita tiene Álvaro Uribe, que es la manipulación de testigos frente a los nexos que sostuvo con población paramilitar en el Urabá antioqueño. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, la que tenía el caso porque él era un funcionario que estaba en un proceso de investigación y supone un peligro para la sociedad cuando su abogado, el doctor Cadena, realizaba entonces una extorsión a los presos para modificar la versión que iban a entregar a la Corte Suprema y ante la Fiscalía. Entonces, eso llevó a que se privara de la libertad al señor Álvaro Uribe, pero como el señor Álvaro Uribe renunció a su investidura como senador, ya pasa a la justicia ordinaria, o sea que ya pasa a una corte ordinaria, que ya vamos a mirar en qué consiste. Muy bien, damas y caballeros, vamos ahora a revisar la Corte Constitucional. El Consejo de Estado le revisa prácticamente es corrupción, ¿sí? Funcionarios que son irregulares. La gobernación de Córdoba acaba de salir de un proceso del Consejo de Estado debido a que existía una licitación de unos contratos al inicio de la pandemia que no fueron muy bien manejados. Y eso llevó a que la Procuraduría más el Consejo de Estado realizaran la suspensión del gobernador de Córdoba, que hace muy poco retomó funciones porque se comprobó que no es responsabilidad del gobernador, sino de sus secretarios los que han tomado esa decisión. No sé, nomás seguimos ahora con la Corte, yo creo que esta es la que más conocen los colombianos, que es la Corte Constitucional. Y lo que busca la Corte Constitucional es directamente cuidar a la Constitución en su cumplimiento. Pero lo más importante es que la Corte Constitucional recibe las demandas que son que no van acorde con la Constitución, para ser honesto. Entonces, voy a colocar dos ejemplos para ser mucho más claros. El artículo 11 de la Constitución, en el título 1, establece que existe nada más ni nada menos el derecho a la vida. Entonces, cuando una mujer desea abortar por un proceso, porque no cuenta con las condiciones económicas para sustentar la supervivencia del bebé, ¿sí? Y porque corre un riesgo de salud,
que realmente no es evidente en el corto plazo, pero a largo plazo sí es evidente, como una esclerosis múltiple. ¿Qué vamos a observar en ese caso? Para solicitar el permiso del aborto, para que esa mujer pueda abortar libremente o para que en este país uno pueda morir por decisión propia, sin caer en suicidio, sino en eutanasia, como se vulneran en estos dos casos, en el aborto y en la eutanasia, se vulnera el derecho a la vida, lo que hace la Corte Constitucional es revisar esos casos particulares para generar autorizaciones en qué momento se puede vulnerar el artículo 11 o no. Entonces, en el caso del aborto, recordemos que existen las 4 excepciones que permiten que si es por violación, que si es por malformación, si afecta la salud de la mamá o si sostiene una afectación a la salud en el crecimiento del feto. Entonces, ahí sí existe la aprobación para el aborto. En el caso de la eutanasia, ya solicitan otras condiciones, pero no se ha reglamentado si sí lo es o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, porque la Corte Constitucional es la que aprueba esto. Por último, famosa la Corte Constitucional por estos casos de adopción de niños por cuenta de la población LGBTQ. Y el argumento que presentan es, la población LGBTQ sostiene una estabilidad económica, sostiene los mismos derechos de una pareja heterosexual para poder realizar la adopción de hijos no deseados por parejas heterosexuales. Entonces, ofrecen una nueva oportunidad a estos menores, ¿sí? Ya otra cosa es que, ¿qué hace la Corte Constitucional? Si lo aprueba o no, lo hace no desde los criterios de la moral, porque quiero ser claro, la moral es diferente a la razón y la ley, sino que lo hace pensando en el beneficio de la población. Quiero ser claro en ese espacio. Por eso la Corte Constitucional es la que asume estos casos para tomar la decisión frente en estas situaciones si se aprueba o no estas excepciones a la Constitución, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Ok, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Muy bien, vamos a revisar la hora. Perfecto, 2:35. Vamos a revisar ahora el Consejo Superior de la Judicatura. En este país hay que tener muy claro que en un proceso judicial usted debe tener muy presente el Consejo Superior de la Judicatura, porque lo que hace es redactar la regulación de la rama de la justicia y castigar su incumplimiento. Voy a colocar el ejemplo típico. Usted tiene un problema con un reparto de tierras o usted tiene un problema con herencias o usted tiene un problema jurídico con sus vecinos. ¿Y qué es lo que sucede en este espacio? Usted solicita la asesoría de un abogado. El abogado le pide 500.000 pesos para la consulta, luego le pide 1.000.000 de pesos para la papelería, luego en 6 meses le solicita 4 millones de pesos para poder movilizar a los testigos para hacer un proceso investigativo para aportar a la fiscalía. ¿Qué pasa directamente? El abogado se está aprovechando de usted. Y el abogado le está dando vueltas para sacarle dinero y no le está mostrando evidencias de la erradicación, de un seguimiento al proceso. Entonces, en ese caso tenemos un abogado que es corrupto. ¿Qué hago con ese abogado? ¿Dónde lo denuncio? ¿Sí? Si trabaja en los mismos juzgados. Lo denuncio directamente en el Consejo Superior de la Judicatura. Es que tengo un juez en Zipaquirá, un juez de circuito, que el juez lo que está haciendo es que le dice siempre que los casos tienen números para darle solución, no tanta letra, sino números. Ese juez es corrupto. ¿Qué hago directamente frente a ese juez? Lo denuncio frente al Consejo Superior de la Judicatura para que le quiten, lo retiren del cargo y le quiten la tarjeta profesional. Usted puede encontrarse que en este país la corte que menos casos tiene es el Consejo Superior de la Judicatura, porque los abogados roban, pero la gente no sabe ante quién denunciarlos. Entonces téngalo muy presente. No es que van a repartir la herencia y el abogado está pidiendo 8 millones de pesos. Bueno, ¿por qué está pidiendo los 8 millones de pesos? ¿Cuál es la papelería que tiene que hacer? Muéstreme cuál es su trabajo que justifica los 8 millones de pesos. Ahora, si me pide más dinero, pues el Consejo Superior de la Judicatura puede revisar si usted está haciendo esto legal. Y súbele que hay un vacío de la ley que usted debe tener en cuenta y es que no hay una tarifa estándar. No hay una tarifa estándar de los procesos. Entonces, una asesoría para algún abogado puede costar 100.000 pesos. Para otro abogado puede costar 500. En el caso de los bufetes de abogados puede costarle 2 millones de pesos. Entonces, estar muy atentos frente a ese espacio y qué es lo que ofrece el abogado. Y a partir de ahí, si veo que hay incumplimientos, me voy para el Consejo Superior de la Judicatura. No siendo más, para ir cerrando este espacio, la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia de la justicia ordinaria. Quiero ser claro, la justicia ordinaria, que es la de los ciudadanos, porque juzga a los ciudadanos desde las acciones de tutela. Cuando usted vaya a tutelar, yo le voy a pedir el favor que no lo lleve tanto a
el juzgado municipal que esté en Chía, que esté en Cajicá o que esté en Zipaquirá, o en Palo Quemado, yo le voy a recomendar que las radique directamente a la Corte Suprema de Justicia, porque como es la máxima, tiene directamente con la expedición de las sentencias, con la T y con la U, va a ofrecer directamente mayor rapidez, uno, y la otra es que por ser la Corte Suprema de Justicia, se da más rápido el acatamiento. Entonces, tengan en cuenta que los ciudadanos resuelven tutelas frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay que tener en cuenta ese espacio. La otra, la Corte Suprema de Justicia es la que va a juzgar a los funcionarios públicos que están haciendo las cosas mal. No es solamente el Consejo de Estado, sino la Corte Suprema de Justicia va a revisar esto. Pero también la Corte Suprema de Justicia va a regular al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Por ejemplo, en estos momentos tenemos una crisis que el Consejo Superior de la Judicatura está castigando y está investigando a la Corte Suprema por el cartel de las togas. Entonces hay que estar muy atento de este juego de poder que establecen estas partes. Cuando usted entiende este espacio y usted ve que el alcalde es corrupto, usted dice, señor alcalde, con el respeto que usted merece, pero le invito a hacer las cosas correctamente porque existe el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que están dispuestas a abrir una carpeta de investigación hacia usted. Y por supuesto de llevarlo hasta los estrados judiciales. Entonces ya directamente el trato es diferente. Como los ciudadanos no conocen esto, pues lastimosamente existen los procesos de corrupción. Lo cierto más, vamos a ahorrar esta parte y vamos a ir llegando al cierre de este espacio para alcanzar entonces a jugar con una de las cortes más jóvenes pero más polémicas del país. Y es necesario entender por qué. Con el respeto de los uribistas, con el respeto de las personas que tienen un pensamiento diferente, debemos entender específicamente que la jurisprudencia establece, de acuerdo al proceso de paz del 2016, la creación de la Justicia Especial para la Paz. Pero la búsqueda, y quiero ser claro en esto, la búsqueda de la Justicia Especial para la Paz no es realizar un proceso de castigo como sí lo establecen las anteriores cortes. Lo que sí establece la Justicia Especial para la Paz establece un elemento que es la búsqueda de la reparación y la verdad. Repito, búsqueda de la reparación y la verdad. ¿Y cómo lo hace la justicia, la JEP? Lo hace a partir de la recolección de las versiones de los miembros y de las víctimas del conflicto armado, la revisa y dicta medidas de reparación. Quiero ser claro en este espacio, con el respeto de las personas que están escuchando, pero no podemos pensar que la JEP va a realizar directamente un proceso de castigo y de sentencias, y entiendo lo del caso que han manifestado y los argumentos que sostienen frente al caso de Santrich, pero quiero ser claro que la función de la Justicia Especial para la Paz es buscar la reparación de las víctimas, no el castigo de los victimarios. Y quiero ser claro porque lo que busca es reconocer la verdad desde la información suministrada de los victimarios y de las víctimas para reconocer la violencia en Colombia. Entonces, quiero ser claro, mister, ¿existen otras JEPs en el mundo? Claro que sí. Lo existen en el caso de Uganda, en el caso de Argentina, existió las comisiones de verdad. Pero quiero ser claro que en el caso colombiano, lo que se hace es, no le vamos a dictar una sentencia para que se pudra en la cárcel y no pueda contar, sino que simplemente pague la condena. Lo que necesitamos es que cuente cuáles son esos delitos, le digamos la verdad a las víctimas y generemos un proceso de reparación a las víctimas. Por eso la JEP funciona de una manera diferente. La Corte Constitucional puede tomar decisiones de castigo, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, pero la Justicia Especial para la Paz no puede hacer eso. Lo que hace es recolectar la información. Y lo que hace es, cuando existe un incumplimiento, pasa directamente o a la justicia ordinaria o pasa específicamente a las otras cortes. Voy a colocar un ejemplo con Timochenko. Si Timochenko realiza un proceso de escape del escenario colombiano, no quiere responder frente a la JEP lo que hace es que le quita la protección por haber pertenecido a la JEP y ya es directamente la Corte Suprema de Justicia, por ser el senador de la República, se le realiza el proceso de medida de aseguramiento para que ingrese a la cárcel y se le retiran los beneficios de la JEP, porque estas personas están cubiertas, sí participaron en el conflicto armado, pero con estas condiciones, de decir la verdad y ser continuos para buscar la reparación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento? ¿Es claro el escenario jurídico colombiano? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Entonces, recuerde,
Hay que tener ahorita mucho cuidado porque vea, por ejemplo, el caso del asesinato de Rodrigo Lara, que se encontraba antes en los anaqueles de la Fiscalía, había pasado por la Corte Suprema de Justicia, por el tema de algunos funcionarios del DAS, del antiguo DAS, Dios mío. Pero ahora lo está asumiendo directamente la Justicia Especial para la Paz porque los autores del asesinato, que dicen ser, hay que revisar el material probatorio que manifiesten, ellos son los que realizaron este crimen. No siendo más, llegó la hora entonces de entender ahora las cortes medias, las cortes bajas, que son a las cuales nosotros nos enfrentamos. ¿Listo? ¿Cuándo se utilizan las cortes altas? Cuando existe un proceso de demanda o de tutela. Quiero ser claro. En el caso de las cortes medias, sigue funcionando la tutela, pero la que más peso tiene son las demandas. Entonces, cuando yo voy a redactar una demanda, ¿dónde la radico? ¿En un juzgado de circuito o en un juzgado municipal? Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos? Entonces, vea, las cortes medias vienen siendo los juzgados de circuito, Palo Quemado, ¿sí? El edificio Rodrigo Lara en la 10ª. ¿Qué son estos edificios y qué son estos lugares que está citando el mister? Son escenarios para resolver pleitos en donde se va a presentar víctima y victimario. En términos jurídicos, demandante y demandado. Y lo que van a hacer es resolver el conflicto que tienen, pero desde una mirada especializada. Por eso vamos a ver la próxima sesión. En 2 semanas vamos a revisar las ramas del derecho. Entonces vamos a revisar que los juzgados de circuitos, cuando vamos a encontrar un juez laboral, el que va a atender solamente casos de laboral. Un juez penal solamente recibe casos de penal. Y esos jueces se encuentran en los juzgados de circuito, porque en esos circuitos vamos a tener la acumulación de juzgados, pero que tienen jueces especializados. Y esos jueces especializados tienen una gran ventaja, tienen una profundidad en el conocimiento del tema y pueden dictar una medida de sentencia mucho más amplia y reparatoria cuando existe un proceso de demanda. Ahora, ¿qué es directamente un juzgado municipal? El que se encuentra en Zipaquirá, el que se encuentra en Tocancipá, que lo que buscan directamente es resolver pleitos, ¿cierto? Pero hay un problema. Es un juez de garantías el que lo atiende y es un juez que asume todo tipo de caso. Entonces, el mismo juez es el que atiende derecho de familia, derecho penal, derecho laboral, derecho procesual, derecho administrativo, derecho civil. Entonces, caigan en cuenta que es lastimosamente el problema de los juzgados municipales es que tenemos jueces que tienen un océano de conocimiento, pero 1 metro de profundidad. Entonces, hay que saber cuando se radica una demanda, en cuál de estos dos yo lo quiero colocar. Claro, se va a demorar más una demanda se demora casi 5 años en un juzgado de circuito, ¿cierto? En el juzgado municipal me puede salir un poco más rápido, pero hay que tener en cuenta que a la hora de la sentencia va a cambiar este espacio. Y ahora sí, la Corte Baja, no sé si es válido el nombre de Corte Baja, son las casas de conciliación. Las casas de conciliación, lo voy a pedir un favor en derecho de familia que lo tenga muy en cuenta. ¿Qué hace una casa de conciliación? Va a sentar a las dos partes para llegar a un proceso de mediación y establecer un acuerdo. Eso se llaman casas de justicia en los pueblos. ¿Listo? También en Bogotá existe la Cámara de Comercio de Bogotá, que por 64.000 pesos usted va y concilia con quien quiera. Pero quiero ser claro que lo que buscan es sentar a un mediador para que ambas partes se escuchen. ¿Dónde se utilizan más las casas de conciliación? En violencia familiar. No es que mi mujer me pega con un sartén, no es que yo llegué de mal genio y con unas cervezas porque Colombia empató, entonces yo llegué de mal genio, porque cómo así que vamos a Chile, nosotros pagando y tras del hecho vea el oso que hacen, entonces estoy bravo, tiré la botella y le pegué a mi mujer y esa vieja así que jode. Entonces caigan en cuenta que ese tipo de violencias son atendidas en la casa de conciliación, pero hay un problema. El problema es que se realiza un acta de conciliación y de acuerdo. Si hay violencia familiar, hay que llevarlo a un juzgado de circuito a un juzgado municipal para que la sentencia tenga un respaldo jurídico más grande. Porque de lo contrario, señor, usted aquí decía que se comprometió a no volverle a pegar a su mujer y le volvió a pegar, pero hay una medida de aseguramiento al señor, no. Entonces hay que tener en cuenta en este espacio. Y es que derecho de familia, por favor, no me lo mande a las casas de conciliación, llévelo a los juzgados, porque las vulneraciones que pasan en derecho de familia son mucho más grandes. En las casas de conciliación es en donde usted ve estos escenarios que son patéticos. Es que el señor tiene 3 hijos, listo, muy bien. Tiene que pagar nada más ni nada menos que 400.000 pesos de manutención para cada hijo.
¿sí? De acuerdo a la normatividad del 2020. No, es que el señor se gana el mínimo y el señor solamente puede dar 300.000 pesos para los 3 hijos. Sí, pues es lo que puede. Y en la Casa de Conciliación le dicen, sí, firme acá, sí, señor. Señor, entonces usted se compromete a enviarle, a guardar las consignaciones y usted se compromete, por favor, a consignarlo. Y ahí se queda el problema. Entonces, ¿qué pasa? Y si el señor incumple, ¿la Casa de Conciliación va a hacer un seguimiento? No. En cambio, un juzgado de circuito ya tiene una fuerza jurídica mucho más fuerte. Y si este señor que tiene 3 hijos solamente tiene 300.000 pesos, ¿cierto? Porque el resto se lo toman cervecita o pagando arriendo o buscando un nuevo amor, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este espacio? El juzgado de circuito está observando un incumplimiento de la voz de un juez. Ojo, en el juzgado de circuito y el juzgado municipal hay un juez. En la Casa de Conciliación hay un mediador. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. El mediador, que es el que ayuda a que las dos partes entren en conciliación, y otra cosa es el juez. La voz del juez tiene mayor fuerza en ese espacio. Claro, si mi vecino tiene la música a todo volumen y no me deja dormir y ya el hombre le encanta Diomedes Díaz de todo volumen, ¿qué hago yo? Vamos a una casa de conciliación y llegamos a un acuerdo. Ahora, si mi vecino sigue en la misma, ¿yo qué hago? Me voy directamente por derecho civil y lo demando. Y dentro del material probatorio estoy anexando el incumplimiento del acta hecha en la Casa de Conciliación. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, ninguna. Muy bien, entonces llegó la hora de jugar y ya con esto entonces estaríamos cerrando esta parte. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Les hacemos la invitación, por favor, para que estén muy atentos. La próxima sesión ya vamos a empezar con otros elementos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contabilidad Nacional. Necesito que revise qué es la Contraloría y vamos a mirar casos de una vez. No siendo más, vamos a irnos entonces a jugar para este cierre. Lamento mucho que el día de hoy estén muy callados. Es bastante lamentable esta situación el día de hoy. Les adjunto directamente el link para que podamos jugar ya en los minutos que nos queda y quedo atento de cualquier duda, cualquier inquietud en otros minuticos. Claro que sí, les envío entonces el link del juego y ya me regreso entonces a las diapositivas para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Pero sí le voy a pedir el favor que, mire, cuando uno entiende rama judicial, no le meten goles. La piensan más de 2 veces, ¿sí? Entonces ya una cosa es decirle, no, un momentico, pero si usted me va a golpear y me va a dejar moretones, pues existe un proceso de denuncia y de demanda. Ah, usted no sabe de eso. Ah, yo puedo buscar la dirección de un juzgado de circuito. Uy, cambió la cara, ¿no? Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. O un juzgado municipal. Pues si usted no está de acuerdo con esta situación y usted va a vulnerar mis derechos, vamos a un juzgado municipal. Entonces hay que estar muy atento a esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y quiero ser claro. La justicia no es solamente para los mayores de edad, también es para los menores. En cierto colegio en el que trabajé hace algunos años, un menor de edad le parecía muy chistoso jugar con una navaja, a intimidar entonces a sus compañeros. Y él creía que por ser menor de edad que no pasa nada. Y él vio un capítulo en Séptimo Día que decía que era lento. Entonces, pues, ahí teníamos un problema. No, tranquilo, yo dejo la diapositiva para que finalice. Ahí teníamos un problema, hasta que otro niño realizó el proceso de denuncia con su acudiente y el chico tuvo que ir a los juzgados de la 13, en la 13 con octava, en los juzgados de Derecho Penal de Menores. Y ahí le tocó entonces revisar qué pasó, cómo así que usted está amenazando directamente a sus compañeros con una navaja, ¿sí? Y ahí pasó unos meses realizando trabajo social. Entonces hay que tener en eso. Dice, primer caso, dice... Listo, si tengo un padre de familia que no paga la pensión acordada, a ese padre de familia yo lo tengo que demandar y lo llevo a un juzgado de circuito o juzgado municipal. Si yo llevo a ese padre de familia a una casa de conciliación, pero ojo, quien tiene que hacer ese proceso es su mamá. Le agradezco mucho el comentario, porque su mamá lo que va a adjuntar desde hace cuánto está incumpliendo los pagos. Porque acuérdese que frente a un juez uno tiene que llevarle las pruebas del incumplimiento. Entonces uno le dice, mire, en los primeros meses realizó las consignaciones y yo aquí tengo las consignaciones o tengo desde el banco aquí los certificados, ¿cierto? Pero desde tal fecha me dejó de consignar, no me responde las llamadas, yo aquí tengo el registro de llamadas, no me responde las llamadas, no me contesta y ahí de inmediatamente entonces lo llevamos no a una casa de conciliación, sino a un juzgado. Y en el juzgado lo que van a decir en derecho de familia, que eso lo va a ver usted en demanda en 15 días, le van a decir, ¿cuánto es el dinero que está debiendo el señor? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de abandono? Y la demanda se llama alimentos. Y cómo el abandono de ese padre de familia está arriesgando, está vulnerando los derechos del menor de edad. Y a partir de ahí se le genera un cobro
que si incumple directamente va para la cárcel. Entonces hay que tener en cuenta también ese espacio. Entonces por eso hay que saber eso. Dice en este espacio, si yo recibo una nota de amenaza de mi vida, ¿es por juzgado? Bueno, si usted recibe una nota de amenaza de su vida, usted lo primero que tiene que hacer, le adelanto la clase del próximo jueves, usted lo primero que tiene que hacer es llamar a la fiscalía y usted entrega el material probatorio y la fiscalía lo que va a hacer es que le va a asignar a usted un investigador para revisar de dónde viene esa amenaza de muerte. Cuando identifiquen quién lo está amenazando usted tiene dos caminos. Si es un grupo al margen de la ley, usted realiza un proceso de tutela o realiza una solicitud de protección ante el Estado colombiano. Si ya es directamente un vecino o un amigo, un conocido que lo está demandando usted, caiga en cuenta que ya tenemos un intento, ¿no?, de homicidio y hay que revisar qué es lo que estipula el Código Penal frente a ese tema para colocarle la demanda y para que la persona que lo está amenazando a usted de muerte tenga la oportunidad de encontrarse con usted en el juzgado y se resuelva frente a la orden de un juez. Siguiente dice, mister, una pregunta. Si digamos el señor va a la cárcel por no responder por la demanda de alimentos, ¿quién va a responder por la plata que el papá daba? Existe ahí una manera, pues a mí no me gusta mucho lo que hacen, ¿no? Porque pues eso se demora muchos años. Pero lo que hacen es, si la persona no tiene con qué pagar, inicia con el remate de algunos bienes o servicios que se puedan vender para darle cumplimiento a los derechos del menor. Quiero ser claro en eso. ¿Listo? Entonces, los bienes colocados en subasta para obtener dinero, para así entregárselo al menor, es una de las garantías. En este país eso se demora casi 7 años, quiero ser honesto, ¿sí? Pero en caso de que el papá no tenga bienes, no tiene ni la cama, porque vive con la mamá, y tras del hecho no tiene de dónde, sin empleo ni nada, va a la cárcel y no le pueden garantizar más. Lo que sí hace el Estado colombiano en ese caso es que el juez ordena la afiliación a programas sociales para que el ICBF realice la protección del menor, con mercados, con subsidios, ¿sí? Para garantizar los derechos del menor. Dice en este espacio, ¿y la fiscalía no puede mandar a quien le den protección a uno? No, no, porque la fiscalía tiene una función que es investigar, ¿sí? Por eso existe en el Estado colombiano, en el Ministerio de Defensa, existe una institución que se llama la Unidad de Protección a las Víctimas. Entonces, si usted es una víctima, usted presenta los cargos, las justificaciones del por qué su vida está en riesgo, aunque suene bastante en un país lleno de flores, pero a partir del nivel de riesgo que usted represente, le van a asignar una escolta o no. Téngalo muy en cuenta. ¿Listo? Bien, no siendo más. Entonces, vamos a revisar entonces el cierre. ¿Alguna otra pregunta, inquietud hasta el momento? Ahora sí preguntan, ¿no? ¿Alguna otra duda, inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Listo. Mister, si por ejemplo yo voy en moto. Listo, dice, a ver si le entiendo. Dice en este espacio, mister, voy en moto y pan, el hueco de la avenida me daña el motor. ¿Puede mandar al Estado por los daños y prejuicios? Más que al Estado, si le soy honesto, es a la entidad territorial. Por ejemplo, ¿sí? Si a mí me llega a pasar eso en el municipio de Tocancipá y la obra es nueva, ojo con esto, porque hay que ver las condiciones. La obra es nueva, la concesión la entregó hace 6 meses, pero ya presenta huecos, hay doble demanda. La demanda a la alcaldía de Tocancipá y a la concesión que lo hizo. ¿Listo? Si me pasa en una vía departamental recién inaugurada, cuestión de un mes o demás, ya estoy evidenciando un mal procedimiento de la obra de la concesión. Entonces, es la gobernación quien me responde. Y por supuesto, el consorcio. Entonces, para la concesión, para que lo tenga en cuenta en ese espacio. Pero si ya es una vía vieja, ahí no puedo hacer nada, porque uno cómo puede, qué material probatorio tiene al respecto. Ese es el problema que uno tiene ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Son las 2:57. A los años 1600, sí señor, tiene toda la razón. Muy bien, les agradecemos entonces a todos por este espacio. Les invito por favor a mejorar la participación. Próxima sesión entonces vamos a estar atentos ya directamente Fiscalía, Procuraduría con casos para que lo tengan ahí en cuenta. Recuerde, si usted conoce la rama judicial, sabrá defender aún mejor sus derechos. No espere para que los vulneren y así poder reconocer qué entidad le puede ayudar. Les agradecemos a todos por su espacio. Luz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme, que estén muy bien, una feliz tarde. Hasta luego.
Chao, Dani, que le va muy bien. Chao, Alejo. Epa. Chao, Kate. Vamos, ¿por qué no cierras?